componentes: el rectificador, el transformador y el transistor. Para ello vamos a utilizar los circuitos que ya habíamos hecho o que ya hicieron ustedes, que algunos ya hicieron en el simulador. Tesla Droid, déjenme sacar la imagen. Aquí está. ¿Sí? Ahora esta sería, vamos a hacerla un poquito más grande, a ver si alcanza a hacer un poquito más grande. Así, ¿vale? Bueno, para esto vamos a utilizar el circuito que le habíamos propuesto para el rectificador. Ustedes pueden ver aquí que está el diodo rectificador, ¿sí? Y la fuente de alimentación de 120. Una lámpara para ver que está prendiendo y el osciloscopio para ver las formas de onda a la entrada en el canal A y a la salida en el canal B. Entonces, ¿qué hace un diodo rectificador? Un diodo rectificador lo que hace es dejar pasar las partes positivas de la onda sinusoidal de entrada. En la onda sinusoidal de entrada es la roja, ¿verdad? Y aquí en el osciloscopio pues obviamente se ve la parte de abajo pero no la de arriba, porque están superpuestas la señal de entrada y la señal de salida. Entonces, si tenemos 120 volts de corriente alterna a la entrada, pues va a haber 60 volts de corriente alterna o corriente pulsante a la salida. Ya en la parte de la salida no van a aparecer esta parte de aquí. Por eso la señal azul se ve, es la parte positiva, aumenta, disminuye. Cuando llega a cero, la parte cero no pasa, la corta y aparece la parte positiva otra vez, ¿verdad? Corta la negativa, aparece la positiva. Entonces esta es la función del diodo rectificador. Convierte la corriente alterna en voltaje de corriente continua pulsante, así le llama esta, pero pues ya no es corriente alterna y sería un paso más para convertir la corriente alterna a corriente directa. Esa sería la parte del diodo. Ahora vámonos con el transformador. Permítanme un poquitito. Vamos a ver si es si no ahorita vimos el otro. Entonces el transformador, pues lo que hace, bueno, es el mismo diodo rectificador. A ver, cerramos. Creo que es la misma imagen, a ver. Aquí aparece la del transformador, nomás déjenme hacer un poquito más grande. Aumentamos un poquito. A ver si está más o menos bien. Bueno, sería aquí el transformador. ¿Cómo funciona el transformador? El transformador es un dispositivo que aumenta, disminuye el voltaje, ¿sí? En una proporción de 10. Otra vez, aquí tenemos la fuente de alimentación de corriente alterna. Nuestro transformador, ¿verdad? Que es el que estamos probando, el que estamos viendo, y una lámpara para ver que está indicando cuándo están pasando los pulsos de la corriente alterna. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el canal A? Tenemos conectada la señal de entrada, que es la roja, y en el canal B tenemos la señal de salida, que es en el secundario del transformador, y es el azul, ¿sí? Aquí se alcanza a apreciar muy fácilmente, pues que la señal de entrada es, bueno, aquí le pusimos 12 volts de corriente alterna, sí, debemos haber puesto 120, pero se alcanza a apreciar que la señal de entrada es 10 veces más grande que la señal de salida, ¿sí? Y está cumpliendo con su función el transformador. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de cuando en un conductor circulan electrones, se genera un campo magnético. Si es una bobina, se refuerza ese campo magnético. Entonces, si es alterna, pues está creciendo y disminuyendo ese campo magnético, y lo que hace es pasar esa inducción magnética al secundario. No están conectados físicamente, están separados, sí, pero aún así hay inducción electromagnética. Entonces, en el primario crece, aumenta, el campo magnético disminuye, y también en el secundario es donde se genera la corriente en el secundario. ¿Por qué 10 veces menos? Porque el primario es 10 veces o tiene 10 veces más vueltas que el secundario. Por eso la modificación que hicimos en los parámetros del transformador, ¿sí? Aquí pusieron el símbolo de igual a igual, ¿verdad? Pero debería ser el secundario un poquito menor, con menos vueltas del alambre, ¿sí? Por favor. Entonces sería a grandes rasgos el oscilador. Ahorita por ahí sí debe estar aquí a 120, y es obviamente lo mismo, nomás crecen un poquito más las ondas, ¿sí? Las gráficas de las ondas. Entonces el osciloscopio para eso nos sirve, para ver amplitud y frecuencia. Amplitud es en forma vertical y frecuencia es en forma horizontal. Si se fijan, pues la frecuencia es la misma, ¿verdad? Siguen teniendo la misma amplitud del ciclo, ¿eh? Nada más la amplitud de pico a pico o de voltaje de la señal, 10 veces más grande en el primario que en el secundario.
También con 120 pues es lo mismo, además las ondas crecen un poquito más, ¿vale? Déjame ver si por ahí encuentro rápido el del transistor para de una vez explicarlo. El transistor pues es más sencillo, el transistor es un switch, ¿verdad? Es un dispositivo semiconductor que funciona por uniones PN. No lo voy a cerrar. Y se utiliza como interruptor o como amplificador. En esta parte, en la parte de potencia o en la parte de sensores se utiliza como sensor, ¿sí? Digo como switch. Nomás que es un switch especial, es un inversor. Aquí está, miren. Vamos a aprovechar que está aquí para explicarlo de una vez. Lo hacemos un poquito más grande. Ahí está, sí, jóvenes. El circuito que estamos haciendo es probando el transistor, ¿verdad? Creamos un circuito para probar un transistor, ¿verdad? O un LED o las resistencias a través de un interruptor. Aquí decimos que el transistor es un semiconductor de 3 terminales, emisor, el que tiene la flechita, emisor, base y colector, ¿sí? Y es NPN, o sea, porque no penetra la flecha, sería N de no penetrar, y PN sería la base y el colector. Obviamente, como está aquí alambrado en el diagrama, en el símbolo, tenemos que alambrarlo físicamente. Hay que hacer las correspondencias de los pines en físico con las del símbolo. Sale entonces NPN, entonces es un transistor que funciona como interruptor, pero el inversor. ¿Por qué inversor? Porque cuando cerramos el interruptor, aquí le estamos metiendo un voltaje, está circulando corriente y está un voltaje, sería menor que 12 volts, menos 1000, serían menos 1000 ohms. Sería más o menos unos 11, unos 10 volts, pero sigue siendo un 1 grande, ¿verdad? Si tenemos un 1, entonces en la base, su salida en el colector emisor hace que circule corriente, y a circular corriente lo que hace es cerrar colector emisor. Aquí es donde estaría ese switch virtual, ¿verdad? Que o cierra o abre, ¿verdad? O corte o saturación. Entonces, un 1 en la base, un 0 en la salida significa que se cierra o hay circulación de colector emisor, y lo que esté conectado a la colector se va a cerrar el circuito a tierra, y obviamente si tiene alimentación y ponemos a tierra la terminal de diodo, pues va a prender, ¿verdad? Y ese sería el funcionamiento del transistor. Entonces es un interruptor, sí, que funciona como inversor. Un 1 en la base genera un 0 en la salida o un cierre del circuito. Un 0 en la base, o sea, abierto el circuito, no hay corriente, no hay voltaje, genera un 1 en el colector, o sea, como si estuviera abierto, interrumpido, y no hay corriente y no prende lo que esté conectado al colector. Entonces sería el funcionamiento de los 3 componentes que vimos en los circuitos. Gracias.